Tienes hasta este domingo para subir a Master Ball, ya que como sabes, este lunes en la madrugada se acaba la temporada de Saber Marino de la región de Johto. Creo que es muy obvio que sí. Así que si aún no logras subir a Master Ball, no te preocupes porque hoy te traigo 5 opciones que te van a hacer subir a Master Ball sí o sí en estos pocos días que quedan. Esta información vale millones. Y además vas a tener variedad por si acaso te falta alguna carta para armar un mazo, pues te armas el otro. Así que quédate hasta el final que ya no tienes excusas para no subir a Master Ball durante estos últimos 3 días. Los mazos que te voy a mostrar a continuación considero que son los que más están dando resultados en esta última temporada. No tienen un orden específico en realidad, así que siéntete libre de armarte el que puedas o jugar el que más te guste, ya que con cualquiera de estos mazos, si juegas muchas partidas, inviertes horas en el juego practicando estos mazos, vas a subir sí o sí, loco, te lo prometo. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Antes de ir a los mazos, me encantaría que dejaras un poderoso like para apoyar este video y también suscríbete a mi canal si no lo estás. Mira que subo videos sobre Pokémon Pocket que seguro te van a interesar. Igual chequea los videos que tengo registrados por si acaso alguno más te interesa. También agradecer a los miembros del canal que vas a ver en pantalla. Muchísimas gracias por el apoyo y ahora sí, pues vámonos a los mazos de hoy. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Empezamos con Espeon, y sé muy bien que muchos aún no les sale ambas cartas de Espeon y X, pero si ya los tienes, Espeon ha demostrado ser un mazo muy fuerte que a pesar de que le metan full counter, igual puede ganar partidas en desventajas y yendo muy bien contra la mayoría de otros mazos que hay en Rankeds actualmente. Además de ser un mazo muy fácil de jugar y bastante balanceado entre robo, aguante y daño, así que te recomiendo spamear este mazo si tienes las cartas para jugarlo. En el apartado negativo se puede decir que hay mucha gente que juega este mazo, por lo que te puede tocar partidas a espejo, y además de que hay varios mazos de tipo siniestro que te pueden molestar. Aún así, con todo esto mencionado, este mazo es tan bueno que igual te sale rentable spamear este mazo porque te va a terminar haciendo subir a la larga. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Lo que nos lleva al segundo mazo que te voy a recomendar, y es Dartina. ¡Marica! ¡Marica! Dartina es la vieja confiable, tiene tanto tiempo en el meta que seguramente ya lo has jugado antes, así que seguro ya tienes una idea de cómo jugarlo. Además de que es muy fácil armar este mazo, incluso si eres nuevo jugador, ya que puedes conseguir todas las cartas en intercambio. Este mazo tiene mucho control y puede ganarle a cualquier mazo que te encuentres en Ranked si lo juegas bien. En el lado negativo, debo decir que es un mazo lento, por lo que las partidas duran un tiempo considerable, y además este mazo castiga muchísimo las misplays, haciendo que tengas que pensar cada turno detalladamente y tener una excelente toma de decisiones con este mazo, porque te castiga muchísimo para poder sacarle el jugo a este mazo. Este mazo lo recomiendo mucho si ya te falta muy poco para llegar a Master Ball, por ejemplo, pero si estás muy lejos aún en puntos, te recomendaría spamear un mazo más agresivo para jugar partidas más rápidas. Lo que nos lleva a la siguiente opción que te voy a ofrecer, y en esta oportunidad pues te voy a dar dos versiones del mazo, y el primero de esta versión es Leafeon con Flareon, que sigue siendo un mazo muy sólido, que también ocupa cartas que puedes conseguir fácilmente, tiene mucho daño y también tiene muy buen aguante. Además de que Leafeon te da un plus contra esos mazos tipo siniestros que son débiles a tipo planta como Guzzlord o Darkrai. Como el lado negativo, este es otro mazo que castiga bastante las misplays, así que debes practicarlo bien. No. Bueno, sí. También tenemos a su gemelo malvado, pero esta vez sacamos a Leafeon de la ecuación. Para mí este mazo es brutal para subir súper rápido, sobre todo si aún estás muy lejos para llegar a Master Ball, ya que las partidas son extremadamente rápidas, en la cual puedes terminar partidas en 3 o 4 turnos. Y además es mucho más sencillo de jugar en comparación con los otros mazos de esta lista. Y a pesar de que es muy similar a Leafeon, este es un poco más orientado a la agresividad y partidas rápidas, así que si te falta tiempo para jugar, te recomiendo jugar este mazo 100%. En el apartado negativo tenemos que al ser un mazo tan agresivo no hay mucho margen para soportar briqueos, por lo que puedes perder también partidas igual de rápido que cuando ganas. Diablo, qué difícil me la pusiste. Si te están sirviendo estos mazos y estos tips, no olvides dejar un poderoso like para apoyar este canal y suscríbete a mi canal para más contenido de Pokémon Pocket. Creo que es muy obvio que sí. Y el siguiente mazo pues se trata del señor Guzzlord, que ha tenido un aumento en popularidad bastante fuerte debido al uso de Espeon, y porque en general Guzzlord siempre ha sido un mazo muy bueno que le da pelea a todos los demás mazos, por lo que es un mazo muy sólido en general. Esta vez haciendo combo con Naganadel para tener un inicio más agresivo. Guzzlord es de esos mazos que si lo dominas bien te da rachas de victorias muy altas, y que puedes remontar cualquier partida en cualquier momento, así que no dudas en jugar este mazo.
En el apartado negativo, sinceramente no encuentro mucho más de que no te salga Naganadel cuando lo necesitas en los primeros turnos, y aún así es un mazo que puede ganar perfectamente sin él. Simplemente practicar bien este mazo, ya que sí tiene su complejidad donde puede castigarte las misplays. Es bellísimo. Y finalmente llegamos al último mazo que te voy a recomendar el día de hoy para subir ya en tus rankeds, y se trata de Buzzwole. ¿Acaso no lo viste venir? Buzzwole es un mazo que, al igual que Guzzlord, yo siempre los comparo a estos dos porque les pasa algo similar. Son un poco más de nicho, o era en el caso de Guzzlord, pero siempre están fuertes en todo momento desde que salieron. Y sí, con la disminución de mazos de Charizard, Buzzwole es una baraja que puede darte también muchísimas partidas con su combinación agresiva y a la vez controlera, que te permite voltear muchísimas partidas, donde empiezas de forma complicada. Tiene mucha curación y aguante, mucho control con Cyrus y Feromosa, y muy buen daño con Buzzwole. En el apartado negativo tiene que si te llega a tocar Charizard y este evoluciona pronto, es una derrota casi asegurada, la mayoría de los casos. Y también que debes aprender a jugarle a Flareon por si te llega a tocar. Básicamente tienes que desgastar a Libby, que veas que va a evolucionar en Flareon, y luego rematarlo con Buzzwole y Cyrus. Este match no es tan injusto como Charizard, pero debes aprender a jugarle. Además de eso, es un mazo que tienes que practicar también, como casi todos en esta lista, ya que tiene muchas formas de jugarse y también muchas tomas de decisiones que te pueden costar la partida si tomas una mala decisión. Esta calavera significa ¡peligro! ¡Peligro! Espero que te gusten estas recomendaciones que te traigo en este video. Sé que hay muchos otros mazos más que no he mencionado, pero tampoco te quiero liar tanto. Solamente considera estas 6 opciones y escoge una, y te prometo que vas a terminar subiendo en estos días si le metes las horas adecuadas. Tampoco crees que jugando una partida o 2 partidas al día vas a subir, ¿no? Tienes que jugar partidas. Por último, déjenme en los comentarios qué mazo utilizaron los que ya subieron a Master Ball y qué mazos les están dando mejores resultados esta temporada, porque los voy a estar leyendo. Ya la semana que viene vamos a tener una nueva expansión, la cual ya revelaron el tráiler y la verdad está bastante interesante. Si quieres saber mi análisis y mi opinión sobre las cartas reveladas, te lo voy a estar dejando por aquí en algún lado de la pantalla para que le des un vistazo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.